Agradecidos con el Señor, este tercer domingo de julio del 2022, estamos siempre reconociendo la importancia del momento que el Señor nos da para aprender de su palabra y ver cómo es vigente la enseñanza, aunque se dé hace 700, 1000 años, 2000 años o hasta 3000, 4000 años. El saber cómo el Señor siempre se quiere manifestar en la vida del hombre y enseñarnos lo que es benéfico, lo que es bendición para nosotros. Buenos días, queridos hermanos, saludos, vecinos, amigos, hermanos en Cristo. Esta mañana llamamos al mensaje ¿cuál es tu prioridad? ¿Cuál es tu prioridad? Y 3 pasajes tenemos que leer en nuestras casas: Amós 8 del 1 al 12, Salmos 52 y 82, Colosenses 1, 14, 28 y Lucas 38, 42. El tema, como lo dije, es qué es lo que nos importa a nosotros, qué es lo que buscamos, qué es prioritario para nosotros. Y el propósito específicamente nos va llevando hacia buscar que Jesucristo sea esa prioridad, que Jesucristo sea el interés especial, el interés único e indispensable para nosotros. Y si pudiéramos recordar lo que pensábamos al inicio de este año, seguramente que todos teníamos metas que lograr, que queríamos cambiar a lo que Jesús nos enseña, nos marca y tener fuerzas y aliento para lograrlo. Ahorita ya vamos en el segundo semestre, ya vamos casi al final del primer mes del segundo semestre y nosotros hemos podido ver cómo el Señor mantiene su gracia. El Señor nos pide pues estar a los pies de Jesús. Las preocupaciones de este mundo pasan y no nos deben de absorber, sino al contrario, nos deben empujar a nosotros estar bajo la dirección de nuestro Señor Jesucristo. Y vamos a ver ese único punto, ¿qué es la prioridad para nosotros? Y vamos a leer este breve pasaje. Hoy es un pasaje breve, Lucas 10. Jesús visita a Marta y a María. Aconteció que yendo de camino entró en una aldea y una mujer llamada Marta les recibió en su casa. Esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual, sentándose a los pies de Jesús, oía su palabra. Pero Marta se preocupaba por muchos quehaceres y acercándose a Jesús dijo: Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Respondiendo Jesús le dijo: Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria, y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Y bueno, el pasaje dice: y aconteció que yendo, entró él a cierta aldea. Se refiere a esa aldea de Betania, donde vivía Lázaro con sus hermanas. El Señor Jesús tenía amigos, contaba con ellos, los visitaba e iba a su casa. Y sabemos que Betania era un suburbio de Jerusalén y que hay una mujer dueña de esa casa que se llama Marta y quien le recibe en su casa. Y dice que esta mujer que se llama Marta tenía otra hermana que se llama María, la cual, sentándose a los pies de Jesús, oía su palabra. Fíjense qué actitud tomaba esta segunda persona del pasaje.
oía su palabra. Y es algo de lo cual nosotros también tenemos que aprender y ver qué prioridad tenemos en la vida. Tenemos la prioridad de oír su palabra. Ella, para demostrar esa prioridad, dice que se sentó a los pies de Jesús. Y también es una pregunta que se nos hace a nosotros. ¿Te sientas a los pies de Jesús? ¿Oyes su palabra? Y nosotros podemos ver que el sentarnos a los pies de Jesús va a ser un lugar seguro, un lugar libre de asaltos y sobre todo de ver la autoridad de a quién oímos, la autoridad y la inspiración de su espíritu, de su sabiduría, que nos muestra qué realizar, qué hacer. El verso 40 dice, empero Marta se distraía con muchos quehaceres, con muchos servicios. Y sobreviniendo le dice al Señor, ¿no tienes cuidado que mi hermana me deja servir sola? Ella estaba trabajando, era una mujer activa, era la dueña de la casa, seguramente que también había trabajado mucho para lograrla. Y le pasa a Marta lo que nosotros quisiéramos que el Señor Jesús hiciera. Dile que me ayude. Haz las cosas como yo quiero que las haga Marta. Las haga María, perdón. Y pues nosotros nos podemos dar cuenta que cuando estamos metidos en las cosas que a nosotros nos interesan, pues no percibimos, no oímos la voz de Jesús. Y aparte, el que estaba presente era Dios, y seguramente que si ella hubiera escuchado lo que Él habla, ella nunca le hubiera respondido así al Señor Jesús, ¿verdad? Él merecía toda la humildad para acercarse a Él y escucharle, oírle. Él es el Hijo de Dios, Él es el Hijo de Dios, el autor de la vida, el creador del universo. Mas respondiendo Jesús le dijo, Marta, Marta, le habló con un amor compasivo, cuidadosa estás de muchas cosas. Estás turbada, estás afanada, estás preocupada. Y todas esas actitudes personales que tenemos tiene que ver con las cosas importantes que nosotros marcamos para nosotros, pero no las cosas prioritarias para Dios, no las cosas importantes que nos deben de llamar a enfocarnos, a concentrarnos, a practicar, que son las que Él nos pide. Empero una cosa es necesaria, nos revela la mente de Dios y nos indica en dónde está la victoria. Y María escogió la buena parte. María dice, pero solo una cosa es necesaria, y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Y en esta breve frase, el Señor nos está llamando a reflexionar, a tomar una alternativa y decir, ¿has escogido la buena parte? ¿Qué es lo que has escogido? ¿Has oído la voz de Jesús? ¿Qué es lo que has oído? Y pues como conclusión de estos poquitos versículos nosotros podemos ver cómo el Señor Jesús tiene amigos, Él los visita, Él va a su casa. ¿Qué harías si el Señor va a tu casa, el Señor va a tu corazón, el Señor va a tu mente? Y podemos ver la elección, una hermana
escogió estar a los pies de Jesús, acercarse a Jesús, ir con humildad. Y otra hermana escogió los afanes del mundo. Pudiéramos decir que elegimos la voz de Jesús o el comernos unos taquitos de bistec, de chorizo. Y pues la hermana trabajadora estaba ocupada en la comida física. Y no tiene nada de malo ser trabajador, pero ¿qué significa que juzguemos o critiquemos que otra persona se acerca a Jesús? Debiéramos favorecer que ellos estén atentos a su voz. Y si fuera posible, pedir ayuda para no estar con toda una carga o tener el tiempo necesario para oír la voz de Jesús y ver cuál es nuestra prioridad. Y podemos ver que es una alternativa que nosotros elegimos vivir. Como aplicación, nosotros vemos que lo necesario, lo elemental, es ver el camino que Jesús trajo al ser humano, quien nos abría una posibilidad, un paso hacia la vida eterna y hacia la eternidad. Y él estaba enseñándole a María lo indispensable, la necesidad, la importancia de estar oyéndole a sus pies, acercarnos con él con humildad. Hoy ya estamos a fines de julio, ya pasó ese inicio del año donde estamos muy motivados a hacer cambios, pero la Escritura nos dice y nos mueve su Espíritu Santo a realizar un plan en la cual nosotros le permitamos a Jesús manifestarse con luz a la vida de nosotros y de los que nos rodean. Y nos lleva a decir, ¿qué he estado escuchando ya este primer semestre del año? ¿Qué escucho de Jesús? Sí me acerco en todas mis necesidades, en todas mis ocupaciones, en todo lo que creo yo tener relación con Cristo. ¿Le escucho a Él? ¿Tu prioridad es Jesús? Hay muchos versículos que dicen en la palabra, por nada estéis afanosos. Dile a Jesús tus necesidades. Y también podemos ver que Él dice que todas esas cosas por las cuales nos preocupamos, Él va a añadir la bendición a nuestra vida. No es posible hoy ver al Señor Jesucristo físicamente, pero sí hay muchas maneras prácticas en que nosotros podemos obedecer lo que Él nos pide y mostrar que nuestra prioridad es Jesús. El Salmo 104 nos dice, cuán bueno y cuán delicioso es que habites con tus hermanos en armonía. Y si buscáramos de qué forma puedo yo ver que mi prioridad es Jesús, pues debemos estar en paz con los hermanos, en paz con los amigos y vivir en armonía. Hay otro versículo que nos dice, donde están 2 o 3 reunidos en mi nombre, yo estoy en medio de ellos. Entonces, una manera práctica y prioritaria de saber que Jesús está en nuestra vida es obedecerle y el estar en esa comunión con nuestros hermanos creyentes. No dejes de congregarte. Dice, muchos tienen por costumbre esta práctica. Y nosotros, si queremos ver que Jesús es prioritario en nuestra vida, debemos estar donde se reúnen a los hermanos. Otra forma de demostrar que Jesús es nuestra prioridad es someternos a su palabra. Ir a las Escrituras que siempre nos recuerdan cuál es la voluntad de Él para nosotros en este tiempo. Y tenemos que estar bajo su palabra. Y como podemos ver, si Jesús es prioritario, pues toda nuestra obediencia,
Nuestra guía y nuestra dirección debe ser Cristo Jesús, el centro de la enseñanza. Démosle gracias a Dios por su sabiduría para mostrarnos qué podemos seguir haciendo y seguir mostrando que Jesús es nuestra prioridad. Señor Jesús, te agradecemos, Señor, esta breve enseñanza, estos poquitos versículos que durante toda tu palabra, según el profeta Amós, Colosenses, se nos enseña que no podemos abandonarte, Señor, que eres tú el centro de nuestra vida, Señor, y que nosotros podemos vivir esa prioridad en grupo, en la iglesia, en la familia, en el trabajo, Señor. Gracias, Señor, por lo bueno que eres con nosotros. Amén.